Hola gente, ¿cómo les va? Hoy venimos con una propuesta muy, pero muy innovadora y sorprendente. ¿Por qué? Porque así, como leen en el título del video, ChatGPT reveló qué presidente argentino fue más eficiente, Néstor Kirchner o Cristina Fernández, su esposa. Y esta es la respuesta que reveló. Como pueden ver, le preguntamos, ¿quién fue mejor presidente, Néstor Kirchner o Cristina Fernández? Necesita un análisis objetivo que tenga en cuenta estadísticas económicas como deuda externa, deuda interna, inflación, riesgo país, entre otras, y cuestiones sociales. A ver qué es lo que dijo. A medida que vamos bajando, se nota que hizo un análisis exhaustivo de los distintos puntos, las distintas características. Dice, evaluar quién fue mejor presidente entre ambos requiere un análisis multifacético que considere indicadores económicos y también sociales. Aquí se presentan algunos datos y contextos más relevantes para realizar una comparación objetiva. Comienza con Néstor Kirchner, ¿no? El nacido en Santa Cruz, al sur de nuestro país, y que fue presidente entre 2003 y 2007. En cuanto a la deuda externa e interna, lo que dice es que Kirchner asumió con una deuda externa de aproximadamente 144 mil millones de dólares. Implementó una reestructuración de la deuda en 2005, logrando una quita del 65% y reestructurando casi 82 mil millones de dólares. Mientras que en cuanto a la deuda interna, canceló todo lo que tiene que ver con el FMI, aunque me parece que esto sería deuda externa también, ¿no? Lo que mejoró la autonomía económica del país. En cuanto a la inflación, a ver qué dice. La inflación anual promedio durante su mandato fue relativamente moderada, aunque empezó a repuntar hacia fines de 2007, o sea, cuando terminaba su gestión. Riesgo país disminuyó significativamente, reflejando más confianza para los mercados, para los inversores internacionales. En 2007 bajó a niveles cercanos a los 180 puntos básicos, desde más de 5.000. Ahora estamos más o menos en 1.200, ¿no? En cuanto al crecimiento económico, el PBI creció a un promedio anual del 9%, recuperándose así de la crisis económica del 2001-2002 que habrían dejado sus predecesores. Desempleo, otra característica clave, bajó del 17,8 en 2003 al 8,5 en 2007, buenos números. Y en cuanto a las cuestiones sociales, según esta inteligencia artificial, Kirchner logró reducir la pobreza y la indigencia significativamente. Además implementó planes como el plan jefes y jefas de hogar y aumentó el salario mínimo. A ver qué dice de Cristina, porque Cristina tuvo dos gestiones y las dos fueron bastante distintas. En cuanto a la deuda externa e interna, dice, deuda externa. Cristina Fernández durante su mandato continuó siendo manejable, ¿no? Hablamos de la deuda externa, pero hubo un aumento en la deuda interna a través del uso del Banco Central y la ANSES para financiar el gasto público, eso es cierto. Deuda total, la deuda pública pasó del 56% del PBI en 2007 al 53% 8 años después, en 2015. Bajó un poco. En cuanto a la inflación se disparó, alcanzando tasas anuales de hasta 25, el 30%, según estimaciones privadas, que para ese momento en Argentina era alto. Imagínense que ahora estamos cerca del 200% de inflación anual. Y vale destacar que durante muchos de esos años las cifras del INDEC, que es el organismo que regula las estadísticas de la inflación, de la canasta básica, del crecimiento o no de la industria, entre otras cosas, estaban siendo manipuladas, ¿sí? Así que la confianza se perdió de manera total en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto al riesgo país, tuvo fluctuaciones, obvio, alcanzando picos altos debido a factores como el problema del holdouts, conocidos como fondos buitres. Ya vamos a hacer un video sobre eso, que no aceptaron la reestructuración de la deuda. Y también fue un conflicto grande para la gestión de ese momento. En cuanto a la economía, el crecimiento fue más moderado comparado con el de Néstor Kirchner, su marido, porque el promedio anual fue del 3,4%. La economía se estancó, obviamente, y hubo recesión en los últimos años de su mandato. En cuanto al desempleo, se mantuvo bajo en comparación con años anteriores, alrededor del 7 y 8%. En cuestiones sociales, Cristina Fernández de Kirchner tuvo más incidencia que su marido. Se encargó de darle mucho protagonismo a los derechos sociales y políticos en materia inclusiva, como la Asociación Universal por Hijos, que todavía existe, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Eso también de a poco fue como logrando inclusión, cupo laboral
para, no sé, personas trans, para mujeres, entre otras cosas. Eso fue de a poco tal vez logrando que la porción de población pobre o indigente se disminuyera un poco más, o cada vez un poco más. Obviamente siempre estaba en el medio esto del INDEC, que fue manipulado. En comparación y conclusión, a ver qué nos dice ChatGPT. En cuanto a la economía, Néstor Kirchner tuvo un impacto más positivo en términos de crecimiento económico y reducción del riesgo país. Logró una significativa reestructuración de la deuda y mejoró notablemente los indicadores económicos. Hay que tener en cuenta que antes del gobierno de Néstor Kirchner, el presidente Dualde, que estuvo antes de él, hizo un ajuste tremendo, como el que está haciendo Javier Milei ahora. Entonces, Néstor Kirchner logró asumir esa presidencia con un Estado que tenía las cuentas más o menos equilibradas, lo que le permitió tener un punto de partida un poco más, un poco por ahí para que lo dejaba tomar decisiones con un poco más de libertad, no estaba tan presionado por hiperinflación, por deudas, por restricciones, entre otras cosas. Cristina Fernández, aunque tuvo algunas políticas de crecimiento y reducción de desempleo, obviamente además de la inflación y el estancamiento, el hecho de no contar con transparencia y manipular datos del INDEC, o sea, no saben lo que es eso, ¿no? Le quitó toda clase de confianza a nivel nacional, o sea, interno y a nivel global. En cuestiones sociales, ambos presidentes implementaron políticas sociales importantes, pero Cristina Fernández se destacó por esto que decimos, ¿no? El hecho de darle más voz o más derechos a grupos marginados, a pueblos aborígenes, entre otras cosas, al colectivo feminista, al colectivo LGBT. Eso fue un punto clave para la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y en resumen, y esta es la conclusión clave, ¿no? Acá define ChatGPT quién es mejor. Dice, Néstor Kirchner podría ser visto como más exitoso debido a su manejo de la deuda y el crecimiento económico, aunque Cristina Fernández tuvo un impacto considerable en términos de derechos sociales y políticas inclusivas, aunque su gestión económica fue más controvertida. En caso de tener en cuenta lo económico, que te diría que es el 8%, el 80% de una gestión para nuestro país, Néstor Kirchner sin duda fue el mejor presidente. Cuando uno pregunta o lo que se escucha en la gente, se hace mucha diferencia, no solo entre las dos gestiones de Cristina Fernández, sino entre la gestión de Néstor y las dos posteriores que ella tuvo, porque económicamente Argentina en ese momento era un país más estable, ¿no? Bueno, hubo muchos programas para lanzar viviendas, pero no estaba esto de tantas irregularidades, tantas restricciones, de regalar planes sociales a lo loco, que eso estuvo pasando en las últimas gestiones, incluyendo la de Alberto Fernández. Bueno, entre otras cosas. De esta forma, entonces, para ChatGPT, Néstor Kirchner fue mejor presidente que su esposa Cristina Fernández, que todavía sigue dedicándose a la política o siendo referente por ahí, apareciendo con un poco de protagonismo, pero de a poco se va diluyendo su protagonismo. Y el peronismo, el partido justicialista, por ahora no consigue un referente clave como fue Néstor en su momento, como fue Cristina Kirchner, como lo es ahora, aunque es momento de buscar un reemplazo y veremos qué pasa con el peronismo, ¿no? Un partido tan fuerte, tan nacional o tan arraigado a la Argentina que no está pasando por su mejor momento. Llegó esta tercera fuerza, entre comillas, de Javier Milei, la Libertad Avanza, y rompió con todos los esquemas de la política. Me gustaría que me dejes tu opinión, suscríbete si te interesa este tipo de videos, activa la campanita para cuando subamos, cuando publiquemos otra de estas iniciativas. Y obvio, si tenés alguna idea, alguna sugerencia o algún comentario, me lo escribís acá abajo y vamos a estar atentos para tener en cuenta también lo que te gustaría ver, lo que te gustaría escuchar. Esto fue Política en unos minutos nada más, Política Argentina, y nos despedimos entonces hasta la próxima producción.